La inductancia se puede dar una cosa que se llama la inducción mutua. ¿Qué es? La inducción mutua, ¿qué es? Son dos bobinas, tenemos una por aquí y una acá, supongamos pues, ¿cierto? Esta está conectada a un flujo eléctrico, entonces esta le entra pues un flujo eléctrico aquí, le entra un flujo eléctrico, entonces ella genera un campo magnético y ese campo magnético entonces hace que esta se le induzca corriente a esta bobina, le induce corriente. ¿Quién? Este campo magnético, porque como la ley de Faraday nos dijo que un campo magnético como el que él mostraba pues de un imán que tenía un campo magnético, al moverse se acercaba a una bobina y esto hacía que ésta generara un flujo eléctrico, entonces aquí aplica lo mismo, se llama inducción mutua, es decir, que esta bobina hizo que esta otra bobina se le indujera corriente. Obviamente la corriente que se produce acá es mucho mayor porque acá está pues la fuente, ¿cierto? Acá está la fuente de corriente, pero se induce la corriente. Esto es lo que se llama la inducción mutua. Esto se ve mucho en unos aparaticos que se llaman los transformadores, que no son más sino dos bobinas conectadas. Una de ellas, como muestra en el ejemplo de arriba, está conectada a una fuente de corriente y sucede lo que acabamos de explicar, que es que el campo magnético está induciendo corriente eléctrica a este lado. Recordemos entonces que así como un capacitor es quien genera la capacitancia en un circuito eléctrico y una resistencia es la que genera esa resistividad en el circuito eléctrico, entonces tenemos que un inductor es quien genera la inductancia en un circuito eléctrico. Entonces, supongamos que esto es un inductor o una bobina. Debemos tener en cuenta entonces que ellos tienen un cable enrollado ahí entre ellos, ¿cierto? Un cable enrollado, está enrollado. Entonces, ¿cómo creen que funciona eso? Mientras más vueltas del cable, mayor inductancia o menor inductancia. Pues esto funciona como es directamente proporcional, entonces a mayor número de vueltas, pues mayor inductancia, ¿cierto? Entonces, mientras más a mayor número de vueltas, entonces va a haber mayor, qué pena. Entonces decíamos que a mayor número de vueltas, mayor inductancia hay. Entonces, mayor inductancia. Y a menor número de vueltas, entonces menor inductancia, ¿cierto? O sea, volvemos a recordar, tenemos un circuito eléctrico y aquí tenemos un inductor, aquí va a circular una corriente eléctrica, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí con esa corriente eléctrica? Gracias a la inductancia, la corriente eléctrica aquí va a disminuir y esto va a generar un campo magnético. Existen tres tipos de inductores y su simbología es la siguiente. Entonces tenemos los inductores al vacío,
se simbolizan así, que son las bobinas pues normales, como coger un cable y enrollarlo, ¿cierto? Que también llaman inductores fijos y se simbolizan así. Entonces decimos que es fijo. Tenemos los inductores con un núcleo, que se simbolizan así, con dos rayitas aquí abajo que indican que tienen un núcleo. Que son esas bobinas que tienen un alambre enrollado alrededor, ¿cierto? En el centro pues tienen un metal o alguna cosa ferroeléctrica, que es la que al inducir el flujo eléctrico se convierte en un electroimán. Por ejemplo, si ponen ahí, no sé, un tornillo metálico dentro de una bobina normal, entonces se vuelve un electroimán. Eso sería un inductor de núcleo. Y está finalmente el inductor variable. El inductor variable, que se simboliza de esta manera. Los transformadores tienen muchas utilizaciones, muchos usos hoy en día. Imagino que ustedes han visto esto afuera. Este es un transformador que se utiliza para disminuir, o sea, bajar como el voltaje con el que llega la corriente y poderla pues repartir a todo el mundo. Eso se llama un transformador de tensión, ¿cierto? Pero este es de tensión media. También existen los transformadores de baja tensión, que son los utilizados, como en este ejemplo, por los cargadores de celulares, por ejemplo. Y se aprovecha el campo magnético que genera para cargar el celular. Este es un transformador que se encuentra dentro de los microondas, por ejemplo, que también es una utilización. Y finalmente se tiene otro que disminuye una cosa que llaman la impedancia, que es como la potencia con la que entra una corriente. En este caso, esto es un conector de micrófono de baja impedancia que tiene el micrófono. Entonces, al conectar esto, logra que esa potencia con la que sale no entre tan fuerte al que tiene baja impedancia, que es la entrada del micrófono. Acá se conecta el micrófono y esta parte pues se conecta, acá se conecta el cable y acá la corriente. Entra mucha corriente, entonces el micrófono pues para disminuir eso. Recuerden que entonces un inductor lo que hace es reducir el flujo de corriente transformándolo en corriente alterna, que para este caso es corriente magnética. Gracias.